El Callejón de los Milagros en voz de Jorge Fons. A 30 años, parte 1. Hace 30 años el cine mexicano vivía una de las peores crisis de su historia. De esa crisis, sin embargo, surgió una de las películas más importantes en su historia, El Callejón de los Milagros. Impresionante adaptación de la novela de Naguib Mahfouz de parte de Vicente Leñero, la película fue dirigida por Jorge Fons, pilar del cine nacional. Hace ya varios años tuvimos la oportunidad de comentar a detalle la película con el propio Jorge Fons, quien nos dio todo tipo de detalles de la concepción y del rodaje de la película, multipremiada en todo el mundo. Hoy, de forma póstuma, rescatamos esa plática con Jorge Fons para celebrar los 30 años de El Callejón de los Milagros, de su éxito, de la proyección que la película le dio a Salma Hayek y obra de primer nivel de uno de los mejores directores del cine mexicano, a quien también recordamos hoy a través de esta entrevista. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Hola, ¿qué tal? Pues sí, como lo dije en la presentación de este podcast especial dedicado a El Callejón de los Milagros a 30 años de su estreno, lo que vamos a escuchar es una plática que tuve el honor de tener con Jorge Fons, el director de cine, director del Callejón de los Milagros, en enero de 2019, como parte de otro proyecto. Es una entrevista inédita, no se ha escuchado nunca después ni fuera de los micrófonos Cine Garage. Tenemos ahí una plática intensa con el maestro Fons, y ahora, aprovechando que la película cumple 30 años, traigo desde ese enero de 2019 este pequeñito trozo, bueno, ni tan pequeñito, la verdad es que sí nos tiramos un buen rato hablando del Callejón de los Milagros, la película lo amerita. Esta plática con el maestro Fons, que amablemente me concedió, que de muy buena gana nos contó todos los detalles de la película y que, repito, traemos aquí de manera póstuma en homenaje a él, a su obra completa y, por supuesto, en homenaje a El Callejón de los Milagros. Les recuerdo, antes de seguir y de dejarles con la plática que tuve con el maestro Fons, que este es el momento para suscribirse al podcast Cine Garage. Denle ahí en el botón de suscribirse, denle ahí al icono de la campana, el botoncito que está ahí, para que estén al tanto cada vez que nosotros publicamos un podcast, que es cada semana. La verdad, vamos puntuales, vamos sin detenerlos. Les agradezco que nos escuchen. Denle ahora mismo al botón de suscribirse, porque habrá una segunda parte de El Callejón de los Milagros. Ya después de escuchar esta plática vamos a analizar qué tanto pesa o sigue pesando o debería pesar esta película en el cine mexicano contemporáneo. Eso será la siguiente semana en la parte 2 de este podcast. Por ahora, esta plática, repito, que tuve en enero de 2019 con el maestro Jorge Fons a propósito y alrededor del Callejón de los Milagros. Y a don Alfredo Ripstein me ofrece que leyera yo esa novela, y la novela es muy buena. La novela es muy buena, y yo dije, pues ahora le vamos a hacer, a ver cómo le hacemos, porque era una novela cairota. No, y además, por lo que tengo entendido, la estructura de la novela es demasiado rebuscada para convertirla en película, que fue la gran pelea que tuvieron, ¿no? Cómo bajar todo lo que Mahfouz había puesto en la novela a la estructura de una película que se pudiera comprender y que quizá no tuviera tantos personajes como la propia novela. Sí, era una idea que no era fácil de llevar a cabo, por lo mismo, porque era muy, muy, muy cairota, muy egipcia la historia. Por ejemplo, el lugar de reunión no era una cantina, ahí no hay cantina, No. Sí, ¿no? Los musulmanes, el alcohol no le entran, ¿no? Digo, en lo general. Sí. Era un lugar de té, en donde tomaban el té, el café, y iban poetas a decir sus poemas, y ese era el atractivo, ¿no? Social, digamos, de esos lugares, hasta la fecha todavía. Y sobre todo en un barrio
barrio capitalino, pero barrio de medio pelo, ¿no? Entonces, estaban los ingleses, en la época en que los ingleses andaban por allá, los ingleses tienen que ver en la novela, ¿no? Y nosotros aquí, pues solamente allá en la intervención del 47, ¿no? Es que estuvieron aquí los gringos, y donde hay historias fascinantes de... Entonces, ¿se pensó en algún momento hacerla de época? No, habría que olvidarse de lo de los ingleses, habría que dar equivalencias. Para empezar, bueno, ellos tienen sus casas de té, sus centros, sus lugarcitos así. Nosotros tenemos billares, cantinas, pulquerías, en fin. Y entonces hay que escoger una, ¿no? ¿Qué va a tener nuestra cantina? ¿Qué no va a tener? ¿Qué tipo de gente se junta, no? Eso fue lo que primero tuvimos que ir decidiendo, porque hubo un montón de transferencias, es decir, traducciones. Lo único que nos comunicaba era que los egipcios son un pueblo así con gran historial, y el de México también, ¿no? Entonces, ya sabemos que era una película de barrio. Entonces, nosotros, ¿qué mejor barrio que La Merced, que el centro, el mero centro, pero el centro más hacia lo pobre, no hacia Madero y Juárez. No la parte de turistas, ¿verdad? Sino hacia la espalda, hacia donde está el mercado, hacia donde están los vendedores, en fin, la gente simpática. El guión fue muy difícil de hacer. Muy difícil porque la novela es muy complicada porque se cuentan muchas historias. Entonces, cuando contábamos nosotros linealmente, nos encontrábamos con una historia muy larga. Muy larga. Larga, pero larga. Así, imposible. ¿Ese fue el guión que trabajó Juan Tovar? No, primero con Juan y con Vicente sucedió lo mismo. Yo me acuerdo que hubo un día en que ya de plan dijimos, pues no, ¿verdad? No se puede, ¿verdad? Pues ya casi nos dijimos, bueno, pues ahí será para la próxima. Pero dije, se nos ocurrió lo de, ya se nos había ocurrido, la posibilidad de irnos, y como habíamos tenido Vicente y yo una experiencia con una estructura complicada, con mucho desorden de las piezas, y dijimos aquí, bueno, ¿qué tal si contamos por historias? Es que si recortábamos otras cosas que no, echábamos a perder todo. Y los recortes que hacíamos eran miserables porque no cortaban prácticamente nada y no achicábamos. Y sobre todo, no solamente que no quitábamos lo largo, sino que era una película lisa, plana. Plana. Eso era lo peor. Eso, más que el tiempo excesivo, eso era lo peor, que era una película plana en donde todo era idem. Empezamos a hacer los cuentos y lo primero dije, hijo, se va a hacer más larga. Pues aquí la historia de Fulanito, la historia de Perenganito, la historia de... Resulta que no. Resulta que se abreviaron los tiempos. Por ejemplo, en el primer cuento, que es en este caso de Don Rutilio. Sí. Cuando termina el cuento de Don Rutilio, que es con la ida del hijo a Estados Unidos y con el pleito de él con su mujer, nosotros ya conocimos a Almita, ya conocimos al peluquero, ya conocimos al carnicero, ya conocimos a la mujer del carnicero, ya conocimos a doña Susanita, ya conocimos a la mamá de Almita, ya conocimos a todos. Y apenas es el cuento. Ya no había que preguntarlos otra vez. En la siguiente historia, que es precisamente la de Almita, ya la conocemos. Ya sabemos que es la niña bonita del barrio. Ya conocemos al peluquero, que sabemos que le trae ganas. Todo ya lo conocemos. Ya lo que vamos a hacer es avanzar. Y entonces, igual sucede con Susanita. Cuando llegamos al episodio de Susanita, ya todos vamos a entrarle al drama de Susanita con el vago del novio, ¿no? Del Chava, ¿no? Del Chava. Y la historia se compactó y la curva emotiva se subió automáticamente en el guión. Automáticamente. Y ya el último episodio, que era el retorno, ya era resolución, eran puras resoluciones.
¿Se dieron cuenta ahí o se daba cuenta usted que era de alguna forma combinar los procesos como se hicieron aquellas primeras películas por capítulos, por cuentos? Fe, Esperanza y Caridad. Son 3 cuentos que generan una idea más grande, pero en una película, aunque los cuentos no estén vinculados. Pero un poco también jugando con la estructura que se le dio a los albañiles, de ir y venir en el tiempo. De alguna forma, yo cuando veía El Callejón de los Milagros, yo pensaba, son estos 2 procesos mezclados y puestos en una película muy, muy, muy interesante. Sí. ¿Se estaban dando cuenta de eso? Sí, cómo no. El chiste era que estábamos contando una historia, por ejemplo, y como que la veíamos, como que teníamos una figura poliédrica, que la veíamos de un lado y luego de otro, y luego de otro, y luego de otro, y entre todas ellas contaba todas las historias. Por eso siempre empezamos de la jugada de dominó, y que es la misma jugada, y es el mismo tiempo, pero viendo otras cosas. Sí. ¿No? Fijándose en otras cosas. Sí, viendo registrando, haciendo otros registros de otras cosas. Que fue, a final de cuentas, y por eso le decía yo, ahí el cine mexicano ya pedía la entrada al siglo XXI. Ajá. Fue lo que acabó pasando con Amores Perros en el 2000. Sí, porque ya estructura de la misma manera que Callejón. Que El Callejón de los Milagros. Sí. ¿No? Con otra historia, por supuesto, pero de alguna forma, me voy a atrever a decirlo yo, ojalá usted esté de acuerdo, no existiría como todo en el cine y como todo en la historia, no existiría Amores Perros si no se hubiese hecho antes El Callejón de los Y a Milagros. su vez, sin los albañiles. Exactamente. Porque los albañiles es la que hace pedazos la estructura. Sí. Es decir, el 2 no va sobre el 1, ni el 3 sobre el 2, ni el 4 sobre el 3. No, las figuras tienen cualquier otra posición posible si es más expresiva. Sí. ¿No? El único requisito es que tenga claridad y que la historia no balbucee por hacer alardes estructurales. Sí, y hablando de alardes estructurales, se pensó invertir o modificar el orden final de los cuentos. Don Rutilio, Alma, Susanita, el regreso no, el regreso tiene que ir al final, pero se jugó con esa otra estructura de qué pasa si ponemos a Rutilio en medio, o la propia novela les dijo, este va primero, este va después y este va después. Sí, yo creo que como nosotros la percibimos así con Rutilio por delante y luego Almita, tenía varias ventajas, que era que la historia de Don Rutilio, después él aparecía ya muy abueleador, es decir, ya era un abuelo más tranquilo que todo lo que habíamos visto en esa etapa de expresividad sexual y de expresividad de locura que tiene al principio, en donde rompe con la mujer y con el hijo y se arma un desmadre todavía, y después ya el viejo lo vemos más apaciguado, aunque todavía, por ejemplo, en un episodio posterior vemos una escena en donde todavía anda con este muchachito y en donde el poeta llega a su casa a reclamarle y don Rutilio lo corre y le rompe los lentes, etcétera. Pero esos ya son, por ejemplo, son hilos que se pueden meter en otros lugares, se pueden saltar a otras instancias, pero que completan y no interrumpen y no confunden, completan. Y don Rutilio al final, pues ya es un viejo abuelo que inclusive comprende las cosas como son, perdona al hijo, en fin. Y lo que también era importante son cierres. Por ejemplo, que Rutilio siempre acaba a los pies de Delia. De su esposa. Sí. El truán de Chava termina a los pies de Susanita. Sí. Y el peluquerito termina en los brazos de Alma. De Almita. Eso es para volver de nuevo a en este caso el Bichir no es un macho mexicano, es un hombre muy sensible, muy abierto, pero los otros dos son típicos machos mexicanos rendidos ante la mujer, y esto ya lo habíamos platicado desde las primeras películas. ¿A usted le interesaba de nuevo dejar asentado que estos hombres se van a romper a la mitad de la película y van a acabar como debe de ser a rodillas de sus mujeres? Dos arquetipos de macho. Sí. El macho viejo que tiene además de una bisexualidad ahí presente, y el machito truán chapucero y tramposo que es Chava, y a los pies y llorándole a los pies
sin ni siquiera pedir perdón bien, sino no seas ojete, no seas ojete, con una frase así lastimera y rara. Sí quiere usted marcar esa figura, ¿no? Sí. De rendir al macho. Desde luego, Rutilio termina, después de que le pega y después de que le dice que regresa después, tu hijo ya se fue, ay sí, pues tu hijo ya se fue y ya no lo vas a volver a ver. Y entonces empieza a chillonear también, siempre la mujer por encima del hombre, el hombre siempre muy macho, con todo, expresando todo lo peor que puede para querer expresar su dominio sobre la mujer, y acaba mostrando su virtual debilidad. Uh-huh. ¿Cómo eran las juntas? Me ilusiona mucho a ver si lo recuerdo o si hay algo interesante. Esas juntas para establecer el guión entre Fernando León, Vicente Leñero y Jorge Fons, yo me los imagino como en la mesa de dominó de la película. Sí, de alguna forma. Ahí era la mesa de trabajo. ¿Qué pasaba en esas mesas? Bueno, discutíamos punto por punto. Y Vicente tomando nota. Y ¿cómo es el lenguaje de fulanito? De esa naturaleza, con este tipo de expresiones. No es lo mismo, todos son de barrio, pero no es lo mismo las expresiones de un peluquerito que quiere hacerla por el camino que le han dicho que es el camino recto, etcétera. Chava es el hijo de Rutilio. Claro, es el hijo de Rutilio. El mesero se llama Luis Felipe Tobar. Luis Felipe Tobar, que está muy divertido. Chava es un chavo hijo del dueño de la cantina. Sí. Chava es un... Huicho, Luis Felipe. Huicho. Sí. Chava es un cuate que tiene con que él lo padece pobreza, como el peluquero, que ya logró tener su changarrito de peluquería. Y eso ya es bastante. Pero tiene un estatus que Chava tiene, es otro. Chava es hijo de papá con lana, uh-huh. Con su lanita. Sí, pero siguen siendo de barrio. Y siguen siendo de barrio. Y Susanita es la dueña de la vecindad vieja que se está cayendo y sigue siendo de barrio. En fin, todos son de barrio. Pero cada uno tiene un lenguaje particular. ¿Y eso se platicaba en la mesa de guión? Todo, se platicaba todo, el carácter, la personalidad, la lenguaje, y ahí está marcado su destino, ¿no? Porque todo el mundo tiene ahí un destino muy bien trazado. El viejo que trafica con los pordioseros y con los vendedores. Sí, que es Abel Woolrich, el médico fracasado que no tiene prohibido curar, y que también se dedica a ayudarle al otro, es una sociedad ahí macabra. El viejo anticuario Claudio Obregón, en fin, todos ellos, el poeta, ¿no? Que vendedor de libros, etcétera, y cada uno crearle una personalidad. Y eso tiene que ver con la selección del actor que mejor lo puede interpretar, que más se acerque a esas necesidades específicas del personaje. Hola, yo soy Eric Estrada, anfitrión de este podcast, del podcast Cine Garage, y vengo a invitarles a que al terminar de escuchar este episodio vayan directamente a esta dirección, www.patreon.com/Cine-Garage. Ahí lo que van a encontrar es justo nuestro perfil Patreon. ¿Qué hay en el perfil Patreon? Críticas a todos los estrenos en cine, en festivales, en televisión, en cuestión de series, entrevistas, cobertura también de festivales, que es el contenido que nosotros generamos exclusivamente para la gente que se suscribe al Patreon Cine Garage. Con esa suscripción, con la pequeña aportación que ustedes hacen mes con mes, nosotros podemos seguir produciendo este podcast. Así que les invito a participar, a ser parte del proyecto Cine Garage a través de su suscripción en nuestro perfil Patreon y sobre todo a disfrutar del contenido exclusivo que tenemos ahí para todos y todas ustedes. Ese otro lado de Cine Garage que solamente nuestros Patreons pueden disfrutar. En esta ocasión, millones de gracias de manera personal a Alana Simoes,
Adriana Retamares, Shark Michael, Valentina Salas, Lucía Hernández, Jasón Huitrón Carrera, Fernanda Solórzano, Héctor Adrián Bello García, Viviana Salcedo, Samuel Rivera. Ellos y ellas son solo una pequeña muestra de toda la gente que ya pertenece al perfil Patreon de Cine Garage, que nos ayuda a mantener vivo este podcast y que por supuesto disfrutan del contenido exclusivo que ahí tenemos para todos y todas ustedes. Les esperamos en www.patreon.com/cinegarage. Hay prueba gratis. Si después de su prueba gratis quieren suscribirse, ahí los recibiremos. Ahí siempre van a encontrar algo interesante que nadie más les da. www.patreon.com/cinegarage. Pero discutíamos principalmente el dibujo literario, el dibujo escénico, que esta escena después de esta y antes que esta, y para que los personajes avancen, que las personajes se vayan mostrando, que vaya viéndose más y más, y que la trenza vaya llegando hacia la punta, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a hacer un guión. Entonces tomábamos 1000 notas, Vicente se desaparecía 2 días, y leíamos. No, aquí te pasaste, echábamos correcciones leves y avanzábamos lo que seguía. Y dale. ¿Cuánto tiempo llevó ese guión en trabajo de mesa? ¿Se acuerda? Pues, como 8 meses. 8 meses. Sí. Trabajamos mucho neciamente, en línea, linealmente. Eso nos quitó tiempo. No, aunque nos hizo, nunca se pierde el tiempo, porque de todos modos nos hizo conocer mejor la obra, meternos en las entrañas, etcétera, conocerla por arriba y por abajo, y luego ya ir experimentando los cuentos y sentirla aquí en frío, y dijimos, ya lo tenemos. Okay. Y a ensayar. Y el reparto, Salma Hayek era una estrella en ascenso en la televisión, pero aquí explota a nivel internacional de manera irremediable. Sí. ¿No? Y bueno, Ernesto Gómez Cruz, creo que en su enorme carrera, si tiene un papel por el que se le recuerda, es justo el de Roldilio, ¿no? Y al lado están Delia Casanova, pues ya los dijo, Claudio Obregón, Margarita Sanz. María Rojo, ¿no? La mamá de Alma. No sé qué tan emocionante fue después del paso de la telenovela, donde usted no tenía control sobre los actores en cuestión de yo quiero a fulano, yo quiero a perengano. Qué tan emocionante fue volver a armar un reparto, por qué los escogió para hacer además una película que terminó siendo tan importante. Bueno, pues la mayoría eran mis amigos, todos, y de alguna manera habíamos trabajado con Ernesto, con María. Yo ya había hecho pues Rojo Amanecer. Claro. Y Los Cachorros también apareció María. Con Margarita Sanz, nada más, ¿qué habíamos hecho? Una cosa en televisión, chiquita. Y con Salma, ahí ese fue el trabajo más difícil, de escoger a la niña. Yo quería que fuera una niña muy niña. Uh-huh. Muy niña. Lo más pequeña que fuera era mejor. Para que tuviera esa inocencia, para que tuviera su virginidad, sin dudas, etcétera, en el sentido de que... Y para que nos doliera más lo que le pasa, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Y lo que entonces trabajar con ella. Y entonces con ella es con la que había que trabajar más. Mucho más. Era la de menos experiencia. La de menos experiencia. Y luego por la edad, poca experiencia que tenía, la había encarrilado por una telenovela que había hecho, que se llamaba Teresa, y que bueno. Entonces aquí yo le decía, mira, esta es una niña que ignora todo, pero que quiere saber todo. Uh-huh. Inquieta, perspicaz, le interesa todo, quiere meterse en todo, quiere aprender todo. Quiere que le pase todo. Quiere ir a dar la vuelta a todo el mundo. Eso es lo que tiene Alma. Eso es lo que tiene. Aunque esté en este oscurito cuartito de vecindad, eso es lo tuyo. Y entonces por eso Almita siempre está pispireta. Siempre está viendo para que le interesa todo. Se va con los viejos y no le importa, y se pone el collar con los viejos y al peluquero prácticamente
lo electriza. Sí. Sí, hubo un momento en que, por ejemplo, en la primera escena que hago con los dos en la peluquería, espérenme tantito que estaba peluqueando y sale a regalarle un póster y ella, eso yo para qué lo quiero, yo para qué quiero esa cosa. No, pues bien, para que lo tengas en tu cuarto. Bueno, y ella no lo quiere. Entonces, Bichir ahí se sintió un poquito y le digo, un momento. Ella, con que te mire, o con que te dirija la palabra de hola, o que te diga que hubo naco, Te mata. te mató. Y ese día no duermes de la felicidad. Tú no quieres de ella más que te mire, más que eso. Y si te ve y te dice, no, quítate de aquí, quítate de aquí, y mañana le vuelves a decir lo mismo, y que te haga gracia la forma en que te dice, quítate de aquí, que te diga, no quiero nada contigo, eso no te hace infeliz. No te hace feliz. A ti, tú con tal de haber sentido que estuviste cerca de ella, con eso tienes. Y ese fue un cambio muy fundamental que no habíamos visto en los ensayos y que pudo haber sido un error grave mío y claro, de los dos. Pero afortunadamente lo vi en ese momento y dije, no, este cuate tiene que besarle los zapatos. Claro, no importa que... Que no importa, pero que 1000 veces no importa. Y Salma fue agarrando el paso, supongo. Y a Salmito no le costaba nada, ¿y tú qué? ¿No? Era de alguna forma volver a los mecanismos del gran melodrama mexicano también, ¿no? Totalmente. Melodrama por los 4 costados. Sí. Pero con historias interesantes. Y el final estaba muy abierto para ver de qué manera sería. En la novela, ahí el final es muy al revés. En la novela, matan al chavo, los ingleses, y ella huye temerosa. Y Lo matan separado de ella. Sí. No, ella alcanza a verlo. Ah, ok. Y ella huye temerosa. Yo entiendo que huya porque las condiciones son difíciles. Era una guerra. Y porque son difíciles y porque ella es mujer, etcétera, por muchas razones. Pero aquí no, Alma no podía ser cobarde. Al contrario. Ella le tenía que responder. Y creo que al final se enlaza la historia de amor. Sí, se da la historia de amor con esa promesa de casamiento, ¿no? Claro. Y bueno, ya hablando del melodrama, de todo lo que pasa, además, creo que otro hilo conductor, además del de la vecindad, que ahora me gustaría entrar a él, está el de los corazones rotos. Se le rompe el corazón a cada uno de nuestros personajes centrales conforme vamos pasando de capítulo en capítulo, ¿no? Sí. A Rutilio le rompe el corazón tanto su hijo como el chico de la tienda. Sí. El chico de la tienda también se queda... Sí, también como solo, corrido, ofendido, porque lo ofende el hijo de Don Rulo, lo ofende, él lo corre, en fin, se queda en esa posición de un pobre gay que no tiene quien le responda, no tiene una pareja que le responda, porque Exacto. El viejo tampoco no le responde. A la madre de Alma le rompen el corazón también, ¿no? A la mamá de Alma sufre un equívoco ahí, Sí. porque el viejo piensa en un momento que puede con la niña y él va derecho por ahí y no se da cuenta que la señora de repente se puede equivocar como se equivocó. Almita sí se da cuenta, Sí, pero Almita no puede hacer nada. que es muy joven. Pero no puede hacer nada porque, ay, mamá, a quien el viejo quiere es a mí, no puede decirlo. Y Entonces también le rompería el corazón a su mamá. También. Y luego a Susanita le rompen el corazón. Sí. Ese es otro hilo conductor bien interesante en la película. Sí. Y los personajes tienen de todo, porque por ejemplo el mismo Chava que es un interesado y que le saca la lana a Susanita por un beso, Susanita al final le dice, gracias Susanita, yo siempre estaré agradecido. No, Chava, tú me abriste las puertas del amor. Y de alguna manera te ofenden y se ayudan al mismo tiempo. Sí. Todos, ¿no? Entonces, por eso es una historia en donde hay bastante amor. Y muchas otras cosas más, claro. Pero hay amor. Por eso al final, creo que al final se vuelve una historia de amor con la última promesa amorosa que se dan en el momento en que él muere, ¿no? Porque él lo que quiere es que se casen.
y que los vean todos y que todos se den cuenta que él tuvo como novia a Almita, la Claro. chica más bonita del mundo, del barrio. Por lo menos de la vecindad, Por lo menos. que es el otro gran personaje oculto de la película, que recoge de nuevo, y ahí es donde se lo voy a repetir. El cine mexicano estaba pidiendo otra vez ahí La vecindad del Quinto Patio. el Quinto Patio, ¿no? La famosa vecindad de Quinto Patio, recogerla de toda una tradición gigantesca de vecindades que ha habido en el cine mexicano y de nuevo aventarla al siglo XXI y a ver qué sale. Se revisaron películas de vecindad, las tenía usted en la mente, No las tenía mucho. pero sí fue consciente del decir todo pasa en una vecindad. Sí. Era como Ahí hay un motor automático en donde la vecindad de México se ve en las comedias y en el melodrama, sí. y en el drama. En todas, hasta Buñuel. Buñuel de Nazarín vive en una vecindad, Sí. vivía el padre Nazario. Del mismo Buñuel hay varias vecindades. Y de Alejandro Galindo, todas son de vecindad. Sí. Ismael Rodríguez, todas son de vecindad. Estoy acordándome de Emilia Fernández algunas. Salón México. Salón México. Pero muchas. En la vecindad la vimos de muchísimas maneras, ¿no? De muchísimas maneras, de manera realista, de manera sofisticada, de manera simbólica, de muchas maneras conocemos la vecindad. La vecindad miserable, hasta la vecindad ya de 2 pisos y la vecindad que tiene Watercloss. Es decir, de todo tipo de vecindades hemos visto en el cine mexicano, con portón grande, con conserje, con portera. La otra de Buñuel es La ilusión viaja en tranvía. La ilusión viaja en tranvía. Y luego, por ejemplo, en la comedia tenemos a Tintán con Silvia Pinal. El rey del barrio. El rey del barrio, que es una supercomedia. Entonces ahí tenemos otro tipo de vecindad clásica, con su escalera y sus lavaderos, etcétera, etcétera, ¿no? Y usted sí, ¿qué vecindad quería usted para el Callejón de los Milagros? Una vecindad del centro de la ciudad. Así, plana. Bueno, no, plana no es la palabra, pero ¿cómo es? Con su escalera, con sus habitaciones, con su segundo piso, etcétera, y la Susanita que vive acá, el Dog Ru que vive acá, la mamá de Almita que vive allá, el pobre peluquero que tiene un cuartito allá abajo de servicio, todo, la escalera para llorar, ahí se sienta, hasta ahí llega la mamá de Almita y a llorar A lamentar. su equívoco, ¿no? Sí. Y o la azotea que se van al toque, el velorio del viejo anticuario, Sí. ¿no? Todo. ¿Se acuerda dónde filmaron? Sí, la entrada de la vecindad estaba ahí mismo en la misma calle de Roldán. En Roldán. En donde está. Se supone que estaba todo. Pero, por ejemplo, por ahí se entraba la cantina, pero la cantina no estaba allí. Por ahí se entraba la peluquería y la peluquería sí estaba allí. Enfrente estaba la carnicería y ahí estaba. Y la vecindad se entraba allí, pero no estaba allí, estaba por Tlalpan. En Tlalpan nos conseguimos una casona de hacienda vieja y allí le pusimos la vecindad en Roldán era puerta ancha, pero la mitad la ocupaba una especie de cerrajería, Sí. ¿no? Entonces entraba nada más por aquí. Y luego vivía allí doña Susanita, y allá igual ahí hicimos realmente las habitaciones, y ahí estaba el patio, ahí estaba la escalera, ahí estaban todas la vecindad. Aquí nomás estaba la entrada. Lo que también estaba en Roldán era la casa del anticuario. Ahí es donde vendía sus cosas. Pero Don Ru, la casa de Don Ru era en Foro. La cantina sí era Foro, ¿no? No, también estaba allí, ahí junto, en una de las accesorias de la vecindad. Todo estaba allí. En esas 2 partes le hicimos, en la casona de Tlalpan y en Roldán. Se siente era parte del trabajo, pero se siente una película muy libre en cuestión de producción. Eso le dio a usted no solo libertad real hay dinero para hacerla, hay talento para hacerla, sino libertad creativa, me imagino. Filmó mucho más tranquilo. Principalmente, sí. Principalmente, don Alfredo tenía esa cualidad de que, él era el primero que llegaba. Entonces, cuando uno llegaba, estaba organizado porque la gente ya estaba allí, etcétera, todo ahí bien y todo en orden. A don Alfredo le imponía mucho respeto ahí en todo. Entonces, todo para que uno jugara su papel y para que uno montara bien.
Uno sabía que tenía que hacer tantos minutos el día de hoy y la distribución iba a ser, aquí voy a tomarme 4, 5 horas y después ya me apuro allá, porque esa es la carnita. En fin, uno sabía, podía y sabía y debía distribuir cómo aprovechaba su tiempo, ¿no? Y en dónde ensayábamos y en dónde perdíamos tiempo y en dónde había que picarle, ¿no? No podíamos picarle. A mí no me gusta, por ejemplo, sobar mucho una escena, ensayarla mucho, hablar mucho de la escena. Yo prefiero hablar de otras cosas relativas al personaje, a pensar qué hizo anoche este personaje que hoy le va a pasar esto. ¿Cómo era, hasta qué grado estudió este personaje? ¿Que ha tenido otras chavas, otras mujeres, o de plano es muy snob y muy inocente para las mujeres? Todo eso sí me gusta platicarlo con los actores. Pero hablar de la escena en sí, de Aquiles, vamos a hacer Aquiles, nada. Nada, ¿por qué? Porque eso es algo que el actor lo tiene que resolver, lo debe resolver. Pero hay que armar al actor con todo ese back que sí lo ayuda mucho. Por ejemplo, yo en televisión, yo tenía un micrófono, porque ahí se valía. Sí. Como que trabajan con apuntador, Uh-huh. yo tenía un micrófono que también metía en el apuntador, entonces le decía, míralo, mira su ojo derecho, míralo, no parpadees, míralo. Y entonces yo les decía, oye, no te disturbo cuando estás trabajando. Y no, dígame todo. Entonces, un poquito acompañar eso. Sí. Un poquito acompañar eso. Corte, espérame. Y ahí no se puede del cine, pero sí puedes cortar y decirle, ¿sabes qué? No te pongas al tiro. Dile que sí a todo, etcétera. Ese tipo de cosas. Porque en cine una cosa que no esté de la mejor manera actuada, pierde más de la mitad. No importa si está mal puesta la cámara, eso no importa. Las interpretaciones, si no son de correctas para arriba, no existen. No funciona. Prácticamente no existe nada. No funcionan. No. La película fue un trancazo. Sí. Que se sintió de nuevo tener otro trancazo en el público con una película tan distinta a Rojo Amanecer que ya de entrada era muy distinta a Los Albañiles. No se lo espera uno. Yo no me lo espero. Una vez estaba yo editando con Carlos Savage, esa película se editó toda, la última que edité con Carlitos y una de las últimas que editó él. Estaba editando y yo la veía bien, yo quería que quedara como debería ser. Y entonces don Alfredo, entre el ministro, ya por acá le dice, ¿cómo la ves, Carlitos? Va a ser un madrazo, dijo Carlos Savage. Yo volteé, me sorprendí. Yo estaba haciéndola con él, la había hecho y ahora la estaba pegando junto a Carlos y yo no opinaba así. Es decir, yo no pensaba eso. Me sorprendió que mi editor dijera que iba a ser un escandaloso éxito. Lo consideré como una exageración, porque yo no lo consideraba así. Claro, me dio gusto. Dije, ahora a lo mejor yo no estoy viendo todavía algo de fuera, porque estoy muy adentro. Uh-huh. Esa fue la única vez que escuché eso, y luego sí se comprobó. Desde Berlín. En Berlín gustó mucho la película. Y Salma gustó mucho. Se fue vestida de tehuana. Fue un escándalo. Se la llevaron, o sea, volvió usted al Festival de Berlín. Sí. De nuevo, le mostró a todo mundo un México Sí. que por lo menos en esos años, hablando de una chica que se prostituye, hablando de una vecindad, hablando de un dueño de una cantina que es bisexual, que se enreda con un homosexual. En esos años el cine mexicano estaba apenas saliendo de un periodo en donde todos esos papeles eran esquemáticos y se manejaban en una comedia muy, muy procaz. Usted le estaba enseñando al mundo, especialmente en Berlín, un México pues que yo creo que el 90% de la gente que vio la película no se imaginaba. Sí. Reaccionaron bien. Se reaccionaron muy bien. Muy bien. Se hacían muchas preguntas. Yo creo que les parecía un poco triste la película. Pero la gente se enamoraba. En Grecia, por ejemplo, se enamoraron mucho de la película y no querían que se muriera el muchachito.
Y decía yo, pues es que tiene que ser así, ¿no? La película le fue muy bien en todas partes donde pasaba, en todas partes gustaba mucho. Arrasó en el Ariel también. No, yo creo que es de las películas más premiadas que ha habido, porque decía don Alfredo que a la película tenía, no sé, 60 y tantos premios. Uh-huh. En todo el mundo. En todo el mundo, sí. Sí, se llevó el premio del público de Chicago, se llevó el premio de la crítica de Nueva York, se llevó la Espiga de Valladolid, el Goya. Se llevó el Goya, se llevó el Gramados de Brasil. Sí. No le fue muy bien. Ganó en La Habana también. En La Habana se llevó varios corales. En Valladolid. Sí. Pues de nuevo, un clásico instantáneo, y lo felicito por ese trabajo. Es una película que de repente reviso, me gusta volver a ella. Ahora que la volví a ver para esta entrevista, yo estaba con la boca abierta nuevamente, se lo quiero decir. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.